palabra bendición igual hace referencia a una transferencia y es una transferencia mediante palabras. Entonces, tú puedes estar transfiriendo mediante tus palabras las bendiciones de Dios, o como vemos en la Biblia, como primero vemos en Génesis, de la bendición de Jehová a Abraham. Jehová mismo le transfiere esas bendiciones, transfiere esos deseos hacia Abraham, y vemos cómo Abraham lo transmite hacia Isaac y como Isaac a Jacob. Entonces aquí también vemos otro punto importante de la naturaleza de Dios, es que es un Dios generacional, pero también un Dios pactual, es decir, Dios de pactos, como la canción de Marcos Witt, ¿verdad? Y también vemos cómo Dios no tiene ningún problema en reafirmar su pacto, en reafirmar su bendición. Tenemos incontables ejemplos como en Génesis Dios vuelve a recordar la bendición. Bienvenidos a nuestra sección Diálogos sencillos, verdades profundas, donde hablaremos entre amigos sobre la palabra de Dios que van transformando nuestras vidas. En esta ocasión estamos estudiando las 12 tribus de Israel. Así que no te lo pierdas, disfruta, comparte y comenta. Disfruta, comenta y comparte. Bueno, les decía a todos que había una sorpresa, y bueno, la sorpresa era que iba a estar el pastor presente en esta reunión. Así que bueno, bienvenido pastor, bienvenidos a todos. Hoy nos toca un tema muy importante, muy bonito. Ya estamos terminando las bendiciones. En realidad este es el último tema que vamos a dar sobre las bendiciones y sobre las profecías. Y bueno, hoy traemos un tema que habla sobre la bendición del Padre, lo que se le dio a Jacob. Y bueno, ahí vamos a finalizar este tema de las bendiciones, pero el estudio continúa, nos quedan muchas etapas más por continuar, nos queda hablar sobre los escudos, sobre las piedras y también ya profundizar sobre las 12 tribus en particular, con cada una de ellas y con todo lo que el Señor quiera revelarnos, traernos. Gracias, Totsi, qué linda sorpresa. Es un grato placer para nosotros tenerlo acá en la reunión al Pastor Máximo. Esperemos que nos corrija si necesita corregirnos, pero que también el Señor esté hablando a su vida con palabras oportunas. Sabemos que el Señor muchas veces nos habla en realidad de todo tipo de formas, y cuando más lo necesitamos. Así que esperemos que sea de bendición, como ha sido para nosotros preparando el tema. Y bueno, queremos adentrarnos en materia. Y el día de hoy, para sentar las bases sobre lo que va a ser nuestra exposición, es específicamente sobre la doble bendición, y hay que ser bastante puntuales acá, la doble bendición que recibe Jacob, quien posteriormente se llamaría Israel, de su padre Isaac. Ahora, ¿por qué hay que ser puntuales afirmando que recibe una doble bendición de su padre Isaac? Porque estudiando nos dimos cuenta que no solo recibe dos bendiciones, claro, de parte de su padre sí, pero en realidad en el transcurso de que él recibe la primera bendición, suplantando la identidad de su hermano, hasta sus últimos días, la Escritura nos muestra que es bendecido 4 veces. Eso es impresionante. No estamos diciendo que es una revelación, pero en el estudio no solamente es una doble bendición como nosotros hicimos notar al inicio, sino que hay una bendición cuádruple. Pero sí es una bendición doble de parte de Isaac a Jacob. Y bueno, nos vamos a estar centrando en eso. Cami tiene igual preparado una parte muy buena sobre cuál sería el significado de bendición, qué aspectos del carácter de Dios nos revela la bendición, porque esto es, yo creo, lo más importante del tema. Más allá de lo impresionante que es que Jacob reciba 2 bendiciones por parte de su padre, lo más lindo es cómo esto nos muestra el carácter de Dios y cómo es que Dios se va moviendo para
formar la nación de Israel y cómo Dios va preparando el camino para las 12 tribus y posteriormente para la formación del pueblo, de su pueblo elegido, que es el pueblo de Israel. Así que con esta breve introducción y haciendo énfasis en que estaremos estudiando la bendición, le cedo la palabra a Cami para que pueda iniciar y bueno. Bueno, para empezar, quise buscar un poquito qué significa la palabra bendición, para poder entender un poco más, ¿no? Como decía Pablito, el carácter de Dios a través de la bendición y específicamente en el caso la bendición que recibe Jacob. Y bueno, la palabra bendición específicamente en hebreo, que es lo que investigué porque me parece impresionante, proviene de la raíz BRK, que se puede pronunciar Berajá, que está relacionado con 4 significados: bendecir, abundancia, prosperidad y arrodillarse. En la tradición hebrea, una berajá es un reconocimiento que proviene de toda bondad de Dios. También se puede decir que es una manera de atraer lo divino de Dios a una situación personal, a un momento específico de nuestras vidas y en general el propósito que Dios pone en cada uno desde el nacimiento. Ahora, específicamente la palabra bendición en hebreo aparece muchas veces en la Biblia y tiene 3 niveles, voy a decir como 3 niveles de significado en los que puede estar dándonos un mensaje a través de la palabra. Por ejemplo, cuando Dios bendice a Abraham diciéndole que tendrá gran descendencia y grandes tierras, la palabra berajá en este nivel sería abundancia, o sea, una bendición que lleva consigo la abundancia, es decir, la idea de hacer que algo crezca, prospere o se multiplique simplemente por la gracia de Dios. Ahora, un segundo nivel sería justamente la bendición de Isaac a Jacob, ya que en la mentalidad hebrea de antes, una berajá no era solamente palabras bonitas, y mucho menos si venía de la autoridad del padre, sino que todo lo que el padre dijera para con su hijo, una bendición, iba a traer un significado, como un contagio espiritual, por así decirlo, como lo dije los 2 ejemplos de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob. Entonces esta bendición trata más como un contagio espiritual, que lo que se diga, sin importar, como lo hemos visto en esta historia, sin importar que haya sido hurtada la bendición, se va a cumplir tal cual porque así lo quiere Dios. Ahora el siguiente nivel sería una bendición igual a agradecimiento. Esta me gusta más porque creo que es algo que experimentamos mucho más acá nosotros en la tierra, ya que quiere decir, antes en el judaísmo las bendiciones, que en la palabra hebrea serían las berajot, son, por así decirlo, fórmulas de gratitud a Dios que se dicen por el diario vivir, por los alimentos, por eventos importantes, por experiencias diarias y por todo lo que Dios nos hace pasar en nuestra vida, sea bueno o malo. Entonces es una bendición que nosotros la convertimos en agradecimiento a Dios. Y bueno, para cerrar el significado, ¿qué quiere decir el carácter de Dios? ¿O cómo es que veo yo el carácter de Dios a través de la doble bendición de Jacob, que es bastante importante? Primero, en esta bendición, Dios se ve fiel a sus promesas. Porque esta bendición muestra que Dios
cumple lo que le prometió a Abraham, abuelo, a Isaac, padre, y a hijo Jacob, que era formar una gran nación. Y bueno, su fidelidad no depende de la perfección humana o de los errores humanos. Otro aspecto de su carácter es justo. Nos muestra que es un Dios justo, porque las palabras de Jacob reflejan que Dios toma en serio el pecado de Rubén, Simeón y Leví, porque enfrentan consecuencias por sus acciones. Entonces Dios no ignora el pecado incluso en un pueblo escogido. Esto quiere decir que trae consecuencia. Por más que uno sea escogido y tenga una gran palabra, Dios es justo, y donde hace las cosas mal, por más que Dios los ame mucho, siempre va a haber una consecuencia. También podemos ver que Dios es misericordioso a través de esta bendición, porque a pesar de la mentira, Dios no desecha a sus hijos, sino que termina o trabaja con ellos y termina lo que dijo. También es un Dios de propósito. Nos muestra que el carácter de Dios tiene que ver bastante con propósito, porque cada bendición encaja a un plan mayor. Por más que a veces como humanos queramos intentar ayudar a Dios, meter la pata a través del dolor, la corrección, Dios moldea y se convierte en un diseño divino para poder bendecir, para poder cumplir la bendición que nos dio, y de igual manera bendecir a otros. Y bueno, todo lo que quise decir es que la bendición que vemos en Jacob nos muestra un Dios fiel, un Dios justo, misericordioso, redentor, que utiliza personas imperfectas, que sin importar los errores, Dios no se olvida y utiliza aún cada error y cada paso falso para cumplir el plan perfecto que Él ya determinó en cada uno. Y bueno, esa sería la introducción que quería dar, y ahora Paulito va a continuar más específicamente en la doble bendición. Está muy hermoso, me sorprendió, Cami, muchas gracias por la claridad en cuanto a eso, y eso nos da una claridad también más amplia, como sentar una base para la siguiente clase que vamos a hablar, justamente la diferencia entre una bendición y una profecía, ¿no? Entonces, qué hermoso, y me sorprende cómo Dios, cómo se refleja el carácter de Dios en estas cuatro posturas. Se podría decir que Él es fiel, es justo, misericordioso, el propósito. Qué tremendo, qué hermoso y muy claro, la verdad. Y bueno, ahí muestra una vez más, ¿no?, que Dios tenía todo bajo su dominio, todo bajo su control, y a pesar de todo lo que podía pasar y lo que pasó con Jacob, con lo que él hizo y todo para obtener la bendición, Dios no torció su propósito, más bien lo cumplió y mostró mucho de su carácter, ¿no? De que Él permanece para siempre. Sí, bueno, yo quería decir igual, me ha gustado mucho lo que ha destacado Cami, que bueno, en realidad, como ella dice, es algo que hacemos muy seguido aquí como hijos de Dios, que es bendecir para agradecer, pero tal vez no lo pensamos tanto, ¿no? Es decir, lo hacemos porque Dios nos lo enseña, pero qué bonito realmente pensar como que un sentido de la bendición, bendecir los alimentos, bendecir a otras personas, bendecirnos entre nosotros, y ese es el lenguaje de amor de Dios que nos ha traído, nos ha enseñado para agradecerle a Él y a todo lo que nos da, y que, como decía, ese carácter de Dios, de justicia, de todo lo que se va revelando en las cuatro escrituras, como decía Tutsi, nosotros con la bendición también afianzamos, ¿no? Es decir, podemos dar fe básicamente de cada vez que bendecimos eso, es decir, es por todo lo que Él ha hecho, se lo reconoce cada vez que se bendice en ese acto de gratitud, y eso me ha gustado mucho porque nunca había puesto a pensar cómo lo hace tal vez ponerse. Sí, y no sé si
si lograron leer, pero justo cuando Cami estaba mencionando un tercer significado de bendición o un tercer uso en el cual se puede emplear, era el agradecimiento. Entonces, ese mismo instante yo pensé en el Salmo 103, y justamente se refiere a eso cuando David dice: bendice alma mía a Jehová. Está hablando de la bendición, pero vemos claramente que es una bendición de agradecimiento, como estaba diciendo Cami. Entonces es increíble. Ahora, si bien vamos a entrar un momento a leer específicamente cuáles son las dos bendiciones, que una podemos verla en Génesis 27 y la segunda igual la vemos en Génesis 28. Específicamente acá están las dos bendiciones, la doble bendición que se lleva Jacob por parte de Isaac. Pero también, siguiendo en el ritmo que estaba Cami, nosotros igual solemos decir bastante: Dios te bendiga, Dios te bendiga. Entonces, en este sentido, como Cami estaba mencionando, la palabra bendición igual hace referencia a una transferencia, y es una transferencia mediante palabras. Entonces, tú puedes estar transfiriendo mediante tus palabras las bendiciones de Dios, o como vemos en la Biblia, como primero vemos en Génesis, de la bendición de Jehová a Abraham. Jehová mismo le transfiere esas bendiciones, transfiere esos deseos hacia Abraham, y vemos cómo Abraham lo transmite hacia Isaac y como Isaac a Jacob. Entonces aquí también vemos otro punto importante de la naturaleza de Dios, es que es un Dios generacional, pero también un Dios pactual, es decir, Dios de pactos, como la canción de Marcos Witt, ¿verdad? Y también vemos cómo Dios no tiene ningún problema en reafirmar su pacto, en reafirmar su bendición. Tenemos incontables ejemplos como en Génesis Dios vuelve a recordar la bendición. Y no sé si se acuerdan en el anterior tema, el primer tema que hicimos con Cami, que mencionábamos cómo Dios no escatima en esfuerzos en volver a recalcar la bendición, en volver a recordarles cuál es la bendición y cuál es el pacto que Él tiene con el pueblo. Y como dice Pablo, nosotros somos herederos de esa misma bendición. Y eso es increíble, porque yo creo que Pablo, si bien se refiere a la bendición que es hecha realidad en Jesús, yo estoy seguro que también se refiere a cada una de estas palabras con las que Isaac bendice a Jacob y Jacob bendice a sus 12 hijos. Estoy totalmente seguro de eso, que no solamente es la bendición de Cristo, que es más que suficiente, sino que en eso conlleva cada una de las palabras y todo lo que significa. Y ahora vamos a ver cada una de las palabras que se utilizan para bendecir. Y bueno, continuando con la idea, les comentaba que nosotros solemos decir bastante Dios te bendiga, o que tengas una bendecida semana. Entonces, siempre la bendición tiene un carácter de prosperidad y tiene un carácter de bienestar. No vemos en la Biblia ninguna bendición que conlleve lo que sería la contraparte de maldición, porque lo opuesto de una bendición es la maldición. Entonces, una bendición siempre connota algo positivo y algo a crecer, algo a prosperar. Entonces, de ahí sacamos que Dios tiene buenos deseos para nosotros. No está mal decir que... Eso no quiere decir que nosotros no vamos a sufrir, que no la vamos a pasar difícil, pero cuando nosotros leemos esto, realmente nos damos cuenta de que Dios sí tiene buenos deseos hacia nosotros. Sí quiere que prosperemos, pero no tenemos que olvidarnos que la bendición últimamente, o sea, en un propósito último, en una instancia final, sirve para dar gloria a Dios. O sea, Dios bendice y claro, la gente se beneficia, en este caso sus hijos se benefician, en este caso Abraham se beneficia, Isaac se beneficia, Jacob se beneficia,
pero en última instancia vemos que esto es para glorificar a Dios mediante su plan y su propósito. Es decir, la bendición sirve como un medio para que se realice algo, y cuando esto se materializa, sirve para darle toda la gloria a Dios. Y también es tan importante la bendición que nosotros lo tomamos incluso como algo litúrgico en cada culto. Es decir, no importa de la denominación, incluso porque podemos ver como los mismos católicos romanos, los ortodoxos, incluso nosotros como parte de nuestro culto tenemos la bendición, y es casi al final. Entonces, esto es en el sentido de la transferencia. Entonces, volvemos al sentido en que la bendición sí sirve como una transferencia, y es por lo general, ¿verdad?, que al final del culto se realiza la bendición, muchas veces la bendición pastoral, y esto tiene que ver con estos dos aspectos. Tiene que ver con la transferencia hacia algo positivo, algo a prosperar, pero también en agradecimiento. Y ese es lo lindo de esta palabra que decía Cami, que es barak, que significa bendición. Bueno, entonces, ¿dónde es que nosotros podemos empezar a ver la bendición? Nosotros vemos la bendición en punto número 1, por si quieren anotar, en la creación. La bendición está desde el inicio en la palabra, y quiero hacer énfasis acá en la creación, porque esta nos muestra cuál es una raíz de la bendición, porque es uno de los primeros términos en los que se nota la salvación de Dios y su actitud, lo que estábamos mencionando en ese momento, favorable hacia el ser humano, para que el ser humano pueda expresarse en la plenitud que tiene, en la plenitud a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. Entonces, estábamos hablando, punto número 1, la bendición se nota a través de la creación. ¿Por qué? Porque Dios es el dador originario de la bendición. Entonces, la bendición siempre proviene de Dios primero. Podemos ver esto en Génesis 1, capítulo 22, también el capítulo 28, y también en Génesis 2, 3. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es lo que hace que la creación sea fructífera, e incluso que el día de reposo sea un día productivo, pero con una bendición desbordante. Y esto también se ve en el Salmo 133 y en el Salmo 128. Y me encanta usar salmos para la bendición, porque estamos viendo constantemente cómo David bendice a Jehová en los salmos. Es cierto, una de las cosas que más hace David es bendecir a Jehová en los salmos. Les doy un ejemplo. En Génesis dice: y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. ¡Wow! O sea, vemos la bendición en la misma creación. Y no solo en la creación, cuando Dios crea a Adán y Eva, cuando crea a la primera pareja, Dios los bendice. Entonces, esta bendición hace que Adán y Eva puedan cumplir con la vocación que Dios les asigna. ¿Y cuál es esta vocación? Obviamente, como está en Génesis 2, es fructificar y multiplicarse. Y dice así, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Increíble, esto me encanta. Entonces, posteriormente, cuando se recuerda la creación, nuevamente la bendición se menciona como clave de la misma vida humana. Esto es lo que podemos ver en Génesis. Entonces es necesario remontarnos para ver la bendición hasta la misma creación, cómo Dios utiliza la bendición como instrumento para que el hombre pueda cumplir las tareas que Dios le asigna. Entonces nosotros, si lo llevamos a nuestra vida, necesitamos esa bendición
para poder hacer lo que Jesús nos encomienda, lo que Jesús quiere que hagamos. Necesitamos esa bendición. Amén. Me impacta mucho esto que dices, que es una transferencia, porque tiene mucho que ver cómo es el tema de la palabra, ¿no? Del poder que tiene la palabra. O sea, nuestra boca puede ser usada tanto como para bendecir como para maldecir, pero o sea, cuando uno bendice, la importancia y el peso que hay en esta palabra no es simplemente ya se transforma en un saludo de domingo, por ejemplo, o un saludo entre hermanos, entre personas, ¿no? De Dios te bendice, que Dios te bendiga. No, nos damos cuenta del peso que realmente carga uno, y es tremendo esto hasta con la creación, lo que decías, de que también Dios le da al hombre, ¿no?, la autoridad para sojuzgarla, para tomar dominio sobre la creación, para que cuando uno haga paz con esta creación, esta misma creación deba hasta obedecer, ¿no es cierto? Entonces eso le lleva a un nivel muy fuerte la importancia de la palabra de una persona. Es tan cuidadoso que uno debe de ser con estas bendiciones, que hasta en la antigüedad los padres bendecían, ¿no?, a sus hijos con la primogenitura, con todo eso, pero les daban una bendición, como lo hemos ido viendo, y una bendición tan certera. O sea, ¿cómo sabrías que le iba a pasar esto? Pero era porque tú estabas declarando esto sobre tu hijo, ¿no? En este caso, Jacob estaba declarando algo sobre sus 12 hijos, que realmente terminaron siendo un rema para su vida, terminaron siendo algo que los marcó, que marcó su destino. Entonces, tremendo esto que estás comentando, Pablito. Bueno, buenas tardes a todos los que nos han saludado, Dios los bendice. Realmente los temas que están tocando son muy profundos, aunque uno diga bendición es esto, pero no, el fondo que esto tiene, cuando hablaste de transferencia y agradecimiento, eso me indica que esto es eterno hasta el final. O sea, siempre vamos a ser bendecidos. Y cuando el pastor predica o alguien predica, siempre transfiere la bendición que están recibiendo los hermanos. Pues es algo poderosísimo. Y bueno, Dios quiera que podamos hacerlo público para que el pueblo lo entienda de una forma, porque hay transferencias de bendición. Por eso Dios dice que aunque nos hagan daño, estemos bendiciendo, porque esa palabra viene ya soltada de los patriarcas, de los antiguos, ahí en Génesis. Algo importante, y que podamos hacer desde ahora sabiendo lo importante que es la bendición, cuando un hermano, digamos, te vaya a decir bendiciones o que Dios te bendiga, uno realmente tiene que decir amén, porque por más que no lo esté diciendo con toda la intención, ahí está la bendición. Por más que el hermano solo te esté diciendo bendiciones o que Dios te bendiga por algo rutinario o porque es algo que tiene que decir o porque suene bonito, uno tiene que decir amén, amén con la bendición. Uno tiene que decir amén, o sea, así sea, porque necesitamos esa bendición. Fer. Sí, igual me ha sorprendido eso, como que decían de la transferencia, y también me gusta ver ese corazón de Dios, ¿no? Que realmente, como dice, si eso carga un poder es porque es Dios, únicamente. Pero lo bonito es ver que nos ama tanto y es tan bueno que realmente nos permite recibir la capacidad de entregar, de reproducir todo el bien, todo lo bonito que Él tiene. Es decir, que nosotros podamos recibir la bendición de Dios y en ese corazón de amor, en ese lugar de autoridad que Él nos da, en todo lo que Él nos da, poder seguir extendiéndolo, las bendiciones. Me parece que es muy hermoso y es de verdad de las
y conmovedoras de la esencia de Dios, como esencia de un Padre, de un Dios misericordioso, de un Dios de abundancia, de un Dios de creaciones, de seguirse extendiendo, ¿no? Entonces realmente este tema de la transferencia, de la bendición, es bastante, para mí me parece bastante conmovedor, porque ser portador de bendición, porque Dios es, Él es el bendito y nos da esa esencia, nos permite seguir caminando en eso, y ahora, como decía el pastor, hasta lo eterno, ¿no? O sea, nos habla ya de algo eterno, algo que es imparable, y no sé, me parece muy hermoso. Y también la bendición está estrechamente ligada con que sin Dios nada podemos hacer, porque si Dios no lo permite, si Dios no nos bendice, si Dios no dio esa bendición original, realmente nosotros no podríamos hacer nada. No hay forma de explicar nuestra propia voluntad o el propio cumplimiento del propósito de Dios sin su misma bendición. Por eso decimos que la bendición está estrechamente ligada con la voluntad de Dios, y esto tranquilamente podemos llevarlo a que está ligado hacia la omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia de Dios. Entonces, eso es lo lindo, que esto nos revela mucho sobre el carácter de Dios. Esto nos revela mucho sobre la naturaleza de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos para ser buenos cristianos. Si nosotros sabemos cuál es la naturaleza de Dios, si nosotros conocemos al Padre, nosotros conocemos cómo Él se ha revelado, nosotros estamos edificando sobre roca firme. Nosotros, si tú sabes cuál es el carácter, cuál es la intención de Dios, tus bases son firmes y tú tienes identidad. La identidad en Cristo. Y esto no nos limita a nosotros mismos replicar esa bendición, porque ya que nosotros somos portadores de bendición, nosotros podemos transmitir esa bendición, no por nosotros, no porque nosotros tengamos poderes, sino porque esa es la naturaleza de la bendición que Dios ha creado. Nosotros mismos podemos transmitir esa bendición a otros. Entonces, hace un momento mencionábamos la bendición al final de culto, la bendición pastoral y demás. Entonces, esta misma bendición pastoral es el pastor o la persona que está predicando, compartiendo la palabra, está haciendo un discurso o el hacer un gesto en el que se realiza esta transferencia, esta transmisión. Y es transmisión de poder de Dios. Entonces, como estábamos diciendo, esta bendición sí tiene que ver con la prosperidad, tiene que ver con la riqueza, pero no quiero que se me malentienda acá, sino con la prosperidad bíblica, con la prosperidad que está aquí. Esa prosperidad que, como prospere tu alma, así también lo hagas tú. Entonces, tampoco hay que tener miedo en decir que sí, Dios permite la prosperidad, Dios permite la salud, pero al mismo tiempo Dios también permite que pasen cosas malas. Dios permite la enfermedad, Dios permite la muerte, Dios permite que no tenga salud, Dios permite infertilidad en muchas áreas. Entonces, esto tiene que servirnos como un contraste de cómo realmente es Dios. Y por eso es tan importante ver la bendición, para poder entender realmente cuáles son los atributos de Dios y cómo es que Dios obra. Pero hubo una definición de bendición que me gusta mucho, que se hizo en la Confesión de Fe de Bruckmann, y dice que la bendición garantiza un bienestar de naturaleza material que perdura en las generaciones subsiguientes. Y esto es increíble.
porque no podemos negar que la bendición de Dios en el Antiguo Testamento se refleja en bienes materiales, pero no solo en el presente, se refleja en bienes materiales en generaciones futuras, y esto no me lo pueden negar. Obviamente ahora estas bendiciones se transforman en tesoros en el cielo, como podemos ver en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento era naturaleza material, era riqueza material, y era riqueza que perdura en las generaciones subsiguientes. Entonces, ahora nosotros también queremos esa riqueza para nuestras generaciones. Nosotros queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares, todos nuestros descendientes conozcan a Cristo, conozcan a la verdad y que reciban esta bendición. Entonces nosotros también tenemos que orar para que el Señor transmita su misericordia y esta bendición hacia nuestras generaciones futuras. Y entrando un poquito hacia la contraparte de la bendición, que sería la maldición. Entonces, la maldición no es algo, al menos viéndolo en las Escrituras, que haya sido originado por Dios, sino la maldición es algo que se genera con el pecado original. Es decir, cuando el hombre peca, cuando Adán y Eva caen en pecado, ellos traen maldición como consecuencia para sus vidas. Entonces, con la rebeldía de Adán y Eva, un elemento que podemos añadir en nuestro tema de estudio, que es la bendición, es esta maldición. ¿Por qué? Porque la maldición, es lo contrario, altera e impide la vida en abundancia que Dios quería para la humanidad. Porque nosotros al inicio vemos los planes de Dios de prosperidad, de abundancia, de señoreo sobre la tierra, pero por otro lado, con la caída del hombre vemos que es algo alterado y más bien es algo que ya nos impide llegar a esa plenitud que quería Dios para el hombre. Entonces en Génesis le dice: a la mujer le digo, multiplicaré tus dolores en parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinos, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. ¡Wow! Después de esto vemos obviamente cómo Jesús viene a redimir todo esto, pero sin embargo, esta es una maldición que el hombre trae sobre sí a causa del pecado. Entonces, a pesar de la severidad de esto y que estas palabras son tan vivas en nuestras vidas hasta el día de hoy, es tal cual. Entonces, la severidad de las palabras de Dios, pero aún así, aún Dios habiendo dado este decreto, que en su inmensa misericordia después bendiga a Abraham, bendiga a Isaac, bendiga a Jacob, bendiga a la nación de Israel, y ahora nos bendiga a nosotros, a sus hijos, es como más o menos la doble bendición que recibe Jacob. Nosotros doblemente bendecidos, ¿o no? Bueno, exagerando un poco, no estoy diciendo que sea así, pero para que se note realmente cuál es el amor de Dios y hacer notar el carácter. Entonces, esta caída es como que una introducción, es como que al inicio, bien, todo bonito, todo color rosa, como el corazón que puso Madre, pero a partir de la caída es esta introducción a algo más oscuro, algo que interfiere, algo que afecta las áreas esenciales de la vida. ¿Por qué? ¿En qué afecta? O sea, aquí vemos que afecta en la maternidad, afecta en las relaciones de parejas, afecta en el trabajo,
afecta en cómo nosotros incluso comemos, en trabajar la tierra, que ahora la misma tierra está sujeta a infertilidad, a plagas y a presencia constante de espinas y cardos. O sea, es increíble, es para estudiar todo esto. Sí, antes de que vuelva a mi quehacer, quería aportar algo. Tiene mucha relación con la bendición y la maldición. Y bueno, realmente lo del agradecimiento un poquito más que se me iba a bien ya en la presentación de Feri y de Pablo pudieron aclarar más el panorama que Camila trajo. Ahora, entre la promesa y volviendo a Abraham, informal, por así decirlo, que Dios le da, y la promesa formal, que es entre Génesis 12 y 15, aparece una bendición realmente interesante. Y esa es la que me llamó la atención. Es una bendición de Melquisedec, ¿no? Con Abraham. Y en esta ocasión aparece estos elementos, ¿no? El pan y el vino. Antes de bendecir a Abraham, él saca pan y vino y bendice a Abraham y le dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Eso quiere decir que la bendición que Melquisedec le da es una bendición de identidad, primero porque sea Abraham del Dios Altísimo, es una pertenencia a Dios, y reafirma que él está, como tú decías, bajo la voluntad del Señor. La conquista que Abraham tuvo con esos reyes que los derrota es precisamente por voluntad del Señor, y sin Dios y sin estar bajo la posición del Dios Altísimo no se iba a dar. Introduzco estos temas del pan y el vino porque me pareció interesante que Jesús, cuando dice: si no comen de mi carne y beben de mi sangre, no tienen vida en ustedes. Y es lo que decía Pablo. ¿Qué vino a traer Jesús? Vida, y vida en abundancia, ¿verdad? La maldición que trae el pecado de Adán y Eva es precisamente quitar la vida de ellos, y se introduce la muerte, y se pierde todas esas bendiciones posteriores que el Señor había guardado, entre ellas el propósito, entre ellas la abundancia, la multiplicación y demás cosas que mencionaron. Entonces, ciertamente en el culto que tenemos, tengamos en cuenta esto, ¿no? Cuando tomamos la Santa Cena, y es que sin estar en la mesa no hay pacto, ¿no? El pacto supremo es el pan y el vino, ¿no? Que Jesús trajo. Entonces, es eso, ¿no? Compartimos en comunión esta bendición suprema que el Señor nos dio, para que podamos vivir en ese pacto, en esa bendición que trae abundancia, que trae propósito, y es estar bajo la voluntad del Señor. Eso quería acotar. A mí, José, y te adelantaste, porque el siguiente, o sea, lo que iba a exponer ahora es justamente lo que mencionaste, la bendición a Abraham en Génesis 12. Entonces, ahora íbamos a ver cómo Dios hace de su pueblo y cómo Dios nos hace a nosotros un instrumento para bendición. Bueno, perdón tantas interrupciones, pero el tema está muy interesante, importante. Entonces, estos temas tienen que ir arraigadísimos en sus corazones para poder servir. Y creo que la columna vertebral de la bendición radica en Deuteronomio, no lo voy a leer, por supuesto, Deuteronomio 28, donde habla de la obediencia y la desobediencia, ¿no? Entonces Jesús alcanzó esa bendición por la obediencia que se preparó ante su Padre. Entonces esto nos da a entender que más allá de un estudio profundo y espectacular, tenemos que tomar ese bastón que es la obediencia, y en la obediencia siempre seremos bendecidos. Es como cuando nosotros
estamos predicando, para los que van a predicar, los que ya están predicando, uno tiene que ministrar al pueblo, al último de la palabra, tiene que soltar una palabra de bendición, ¿no? Porque ahí está soltando obediencia y el pueblo se está llenando de esa bendición genuina y va a ser partícipe de todas las bendiciones que Dios tiene en su corazón. O sea, la clave es la obediencia. Bueno, y continuando con la bendición, ¿por qué estamos yendo así? Tal vez un poco, no desordenados, pero como que remitiéndonos al origen de la bendición y por qué Dios bendice. Para que cuando realmente toquemos el tema que es la bendición de Jacob, entendamos que para Dios es porque Él así lo quiso y Él tenía. El objetivo no es tal vez sacar algo místico o como que una nueva revelación de wow, ¿por qué recibió? O sea, si la palabra no lo menciona, probablemente nosotros podemos llevar a conclusiones, pero la conclusión más segura a la que podemos llegar es de por qué Isaac recibió esa por qué Jacob recibió esa doble bendición de Isaac, es porque Dios así le plació y porque en Dios podemos ver cuán grande es su gracia, cuán grande es su misericordia, por qué necesitamos el favor de Dios. Ahora, quiero, justo José mencionó algo muy importante y aquí quiero que nosotros veamos cómo es que Dios hace de su pueblo, de nosotros, un instrumento de bendición. Y podemos ver el origen en Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham y le promete y le dice, cito, haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y tú serás una bendición, es decir, Abraham en sí. Bendecir, por eso Abraham tiene esa capacidad de transferencia cuando bendice a su hijo. Entonces, versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, acá cuando Dios llama a Abraham en Génesis 12, no solo le promete bendecirlo, sino también hacerlo portador de la bendición. Entonces, que nosotros somos portadores de la bendición. ¡Wow! O sea, y la forma más práctica de hacerlo es simplemente diciendo, te bendigo, y Dios te bendiga, pero no solo nosotros. Como decía David, mi alma bendice a Jehová. Nosotros también en la oración bendiciendo a Dios. Entonces, bendición es como que esta imagen por la que Dios expresa y representa la buena voluntad al pueblo. Porque es que es tan profundo, y José dijo, Jesús bendijo el pan y el vino, bendijo, ¿verdad? Entonces Dios es como que transmite, confiere a los que responden a su llamado mediante su bendición, es decir, mediando la bendición. La bendición es como un mediador, es como este medio, como estábamos diciendo al inicio, mediante el cual Dios hace valer su palabra, hace valer su promesa. Entonces, aquí continuando con los patriarcas y sus casos, es que se ejercen en sus familias, es decir, estas bendiciones ellos las transmiten a sus familias y por ende a sus generaciones. Y lo lindo de la bendición es que es una bendición en áreas críticas de nuestra vida, porque la bendición es en área de finanzas, la bendición es en área de pareja, es en área de familia, es en área espiritual, es decir, en las áreas troncales de nuestra vida. Entonces, lo que se inició con Abraham pasa a las siguientes generaciones para finalmente pasar a Israel, pero termina en nosotros, los hijos, los escogidos. Entonces, lo que quería hacer acá es hacer notar que la bendición es más que como que ese cliché de decir, Dios te bendiga, o yo te bendigo, bendiciones, que tengas una bendecida semana.
A mí me encanta decirle a los hermanos que tengas una bendecida semana, que tengas una gran semana. Y a estudiar esto me ha ayudado a realmente, qué lindo saber el por qué. No por mí, no porque yo lo diga, sino porque es el medio que Dios utiliza para hacer valer esos buenos pensamientos, esos pensamientos altos que tiene sobre nosotros. Entonces, para cerrar con el contexto, porque mencioné hace un momento que la bendición es parte de nuestros cultos, es casi algo litúrgico, vemos en Moisés, porque Dios le ordena a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. Y este es hermoso, porque dice: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Esta es la nueva versión internacional. Entonces, esa es la bendición. Si bien la bendición tiene su significado y significa transferencia, significa agradecer, significa ese medio que Dios utiliza, eso es la bendición. Que el Señor te guarde, que el Señor te mire con agrado, que el Señor nos extienda su amor y que el Señor nos muestre su favor y nos conceda esa paz que supera todo entendimiento. Esa es la bendición y eso es Jesús. Y quiero leer también en la traducción al lenguaje actual, y dice así: diles a Aarón y a sus hijos que así deben bendecir a los israelitas. Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Entonces, estas son las bendiciones que tocan todos los aspectos de nuestra vida. Como estábamos viendo hace un momento, Dios promete estas cosas. Dios promete estas cosas para su pueblo. Y ahora, viendo todo esto que hemos visto con la bendición, ya no nos cuesta, sí o no, que ya no nos cuesta como que entender por qué bendice de doble manera a Jacob. Es más sencillo. Entonces ahora quisiera leer dónde está el tema central de nuestro estudio, que es en Génesis 27, y está en capítulo 24. Dice: y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y te dé las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. ¡Wow! Es lo mismo que le dice a Abraham y tiene la misma estructura. Es decir, eso es la bendición, son esos deseos de Dios. Y claro, tiene variaciones, por supuesto, cada bendición tiene palabras muy interesantes, pero podemos ver realmente cómo es la bendición. Amén. Entonces, aquí acabamos de ver la primera bendición y recordemos que esta bendición se da mientras Jacob suplanta a su hermano Esaú. Y ya habíamos estudiado eso. Entonces, como mencionaba hace un momento el pastor Máximo, a causa de esta bendición, Esaú se enfurece y quiere matar a su hermano, por lo tanto Jacob debe huir. Entonces vemos cómo, a falta de uno, cuando Jacob está a punto de huir, recibe una segunda bendición, y eso está al inicio de Génesis 28, en el capítulo 1, y dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique. Fructificar, multiplicar, esto me recuerda igual a la bendición a Adán.
en la creación, durante la creación. Y te dé la bendición de Abraham, es decir, en la bendición que Isaac le está dando a Jacob, le dice, y te dé la bendición de Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram. Esa es la segunda bendición. Increíble. Entonces, no necesariamente era como una sola bendición para recibir por la primogenitura, sino que en este caso el Padre es tan bueno que puede bendecir doblemente y más, porque acá mientras estudiábamos el tema nos dimos cuenta que si bien recibe 2 bendiciones de su padre Isaac, también recibe por otra parte 2 bendiciones del Dios mismo. Entonces esto podemos ver cuando en el mismo capítulo 28 Dios se aparece a Jacob en Betel y lo bendice de nuevo en el versículo 13. O sea, qué bendición la de Jacob. Entonces en el versículo 13 dice: y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y está diciendo lo mismo que le dijo a Abraham. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Ahí ya es como un pequeño spoiler, porque le está diciendo, es profecía, es bendición, porque le dice, volveré a traerte a esta tierra. O es una profecía dentro de una bendición. Ya vamos a ver eso en el siguiente estudio. Y despertó Jacob de su sueño. Entonces esta vemos que es como que la tercera, y finalmente también creo que vale mucho mencionar la cuarta bendición, y eso es cuando Jacob lucha con el ángel en Peniel y cuando se le cambia de Jacob a Israel. Entonces esto está en Génesis 32, y vámonos a el versículo 28. Génesis 32, versículo 28. Dice: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. O sea, si queremos ser precisos, la escritura nos dice que recibe un total de 4 bendiciones. No con el sentido de que 4 signifique algo, pero wow, qué bendiciones las que recibe Jacob. Entonces déjenme leer la bendición. Y lo bendijo allí, y lo llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Y cuando había pasado Peniel, salió el sol y cojeaba de su cadera. Entonces acá la bendición es con el cambio de nombre a Israel, que significa, pero acá es como que la bendición, pero con la revelación del pueblo, del nombre del pueblo, porque ahí lo llaman Israel, que después obviamente se convierte en la nación de Israel. Y esto también fue mediante una bendición al momento de luchar con el ángel. Entonces, para finalizar nuestro estudio sobre la doble bendición de Jacob, una vez nosotros estudiamos de dónde viene la bendición y cuáles son los atributos de Dios, realmente no es difícil comprender por qué Dios bendice a la forma en que bendice a su pueblo. Y por qué Dios nos bendice incluso hoy en día en la forma que lo hace. Y nosotros también en ese acto de reciprocidad bendecimos a nuestros hermanos, pero también bendecimos a Dios, en señal de agradecimiento, como decía Cami. Así que es un tema realmente muy lindo. Creo que hemos sido bastante edificados, bendecidos, creo que hemos entendido
¿Por qué? ¿Por qué la bendición? ¿Para qué se usa la bendición? ¿Cómo es que Dios usa las bendiciones? Entonces, espero que haya sido realmente edificante. Estoy seguro que el Señor nos ha hablado a todos nosotros y gracias Tutsi, gracias al pastor que está presente y bueno, eso sería el tema de hoy. Wow. Qué fuerte, qué espectacular. No me había percatado que eran 4. Pensaba que eran 12. 12. Pensaba que eran 2 y ahora nos damos cuenta que realmente habían 4. Y qué tremendo no pasar por alto esto, porque determinan muchas cosas. Y 2 dadas por Dios mismo, eso me quebrantó totalmente. Y fue tremendo saber que para esto Jacob tuvo que pasar por un gran proceso para recibir la bendición de Dios, ¿no? Después estaba viendo aquí un poquito sobre la primera bendición cuando le dice Isaac a Jacob que Dios pues te dé del rocío del cielo. Eso me impactó porque al hablar de aguas en este tema de lo rocío que cae del cielo, es como una bendición lenta, ¿cómo te puedo decir? Calmada, como una bendición que va cayendo como gotas de rocío, ¿no? Eso tiene un significado muy, muy lindo, porque representa una bendición constante, porque el rocío cae constantemente. Entonces, de esta forma, que sea una bendición constante, fiel y también silenciosa, ¿no? En paz. Entonces, no es la primera vez que habla sobre el rocío de la tierra. Hemos visto, si no me equivoco, en las otras bendiciones de los hijos también. Y también me impacta esto y la grosura de la tierra. Habíamos aprendido también que la grosura era la honra, además de simbolizar prosperidad, que sea la tierra honrando y reconociendo a él mismo. Me impacta mucho eso. Entonces, qué lindo y hay mucha riqueza en cada una de las bendiciones. Gracias, Pablito. Bueno, solo como mención, veía, ¿no?, la importancia de la bendición para Jacob, porque hizo todas esas cosas, ¿no? El haber suplantado a su hermano, nos dice cuánto él conocía, y él conocía cuánto era el peso de una bendición. Él estaba consciente de la importancia de lo vital que era una bendición, a tal punto que llega a hacer eso, ¿no?, que llega a traicionar la confianza de su padre y roba, ¿no?, la bendición, por así decirlo, porque él conocía que eso definía su vida como un propósito. Si no tenía la bendición, no alcanzaba el propósito. Y en Hebreos lo reafirma: por fe él consiguió esa bendición. Y luego Esaú no pudo recuperar. También en Hebreos dice: aunque lo procuró con lágrimas, no hubo espacio para arrepentimiento. Y bueno, perdió algo valioso, perdió su propósito, realmente perdió el porqué de su existencia, el trasfondo que tiene una bendición de multiplicación, abundancia, vida. Y también acerca de lo que añadías tú, sí, sobre la bendición con el elemento del rocío, ¿no? Me pone a pensar en el jardín del Edén, que cuando el Señor crea y dice que también todos si no me equivoco, era como que se nutría también con un rocío, si no estoy equivocada, y que ese era el modo en el que se sostenía el jardín.
si mal no recuerdo. Entonces, como que si esta es la misma esencia de ese rocío suave, como decías, de una bendición que viene realmente del favor del Señor y de los tiempos del Señor, y como algo que nos devuelve a ese lugar donde en esa relación tan conectada, tan estable, estamos como creación con el Señor, con Dios. Y eso lo vive Jacob al final en todo lo que pasa, como va relatando Pablito, y la serie de bendiciones que va teniendo. Llega en esa en la que se encuentra, en el punto en el que se encuentra Jacob con el Señor. Dios se le revela a él y lo ve como la escalera, y ahí recién Jacob empieza a relacionarse más con Dios personalmente, porque hasta antes de eso, lo que habíamos visto, él consideraba que Dios era el Dios de su papá o de su abuelo, de sus padres, pero no tanto su Dios hasta ese momento. Y ahí cuando Dios se le presenta, él le dice: si tú haces todo lo que me dijiste, me bendices y no sé qué, yo prácticamente creeré en ti. Encima ahí todo medio irreverente, ¿no? Claro, como cualquier humano caído, medio condiciona a Dios y le levanta, ¿no? Hay un memorial, un altar. Y ya cuando él llega a la tierra de su pariente y empieza a trabajar, si bien se esfuerza mucho, trabaja bastante, el tiempo y la cantidad, el nivel de bendición que tiene Jacob es tan sorprendente que hasta le genera, claro, conflictos, ¿no? Con sus parientes, con los hijos de Labán, porque realmente estaba siendo tan altamente prosperado que ellos pensaban que se aprovechaba de las cosas de Labán, y no era así. Y al final Dios termina bendiciendo tanto a Jacob y prosperando tanto a Jacob, que cuando se va y todo, Labán también reconoce que toda la bendición y todo lo que tenía era por Dios. Y realmente ahí uno ve como lo que dice, ¿no? Lo que decía Pablito, es por el amor, por el carácter de misericordia y de amor de Dios, porque Jacob para ese entonces tampoco es que había alineado y restaurado todos sus pasos. Estaba en su proceso, evidentemente, pero todavía tenía sus cositas, todavía tenía sus mañitas ahí, y que realmente vemos que a pesar de todo eso, a pesar de un Jacob caído, de un Jacob errado, siendo Jacob, porque ahí todavía no le habla como Israel, el Señor no lo designa como Israel, el Señor lo bendice y lo prospera tanto, tan abundantemente, que ya lo saca como para que continúe esta bendición justamente de la nación que iba a ir a ser, ¿no? Y realmente eso me sorprende mucho, porque, como lo señalaba Pablo, es de verdad por el amor, por el favor, por la gracia de Dios, netamente. No, realmente no es un tema, una tela, como se dice, que tiene mucho para cortar todavía, pero hay una enseñanza muy profunda en este compartir, para que nosotros podamos aprender a bendecir. Por eso muchas veces uno lucha con Dios y dice: ¿cómo voy a bendecir a esta autoridad que es satánica? ¿No? Pero ahí donde se esclarecen todos esos temas, ¿no? Aquí uno sabe ahora, realmente cuando uno da la mano y va a decir Dios te bendice, va a soltar con autoridad y conocimiento esa bendición que está dando. Ahora era solamente un decir, muchas veces, como comenzamos al principio diciendo, bueno, Dios te bendice, es una cuestión, una parte de el culto, digamos así. Pero ahora no, ahora se entiende perfectamente bien, aún en el bautismo, ¿no? Cuando Pedro dice: arrepentíos y bautícense.
O sea, tiene algo profundo ahí viene una bendición tremenda cuando tú haces eso. Yo veo transferencia de bendición, y ahora cuando lo hagamos en la congregación va a ser con autoridad y va a ser con un propósito, y las ventanas se van a abrir. Dios me los bendice mucho. Ahí está. Dios me los bendice. Recibimos una bendición pastoral, porque también sabemos y entendemos que esto va a ser alcanzado. Tal vez no sea para miles de personas, pero sí va a alcanzar a las personas que puedan ver este material que estamos elaborando. Entonces yo ahora recibo esa bendición pastoral, recibimos esa bendición pastoral, y que alcance a todas las personas que puedan escuchar y que puedan ser edificadas con este material, que sean benditas, que sean bendecidas, ¿no? Y que realmente tengan este entendimiento de poder comprender lo que realmente es una verdadera bendición, y de ahora en más, desde que se ha soltado con este nivel de bendición, entonces sea de honra para las personas, porque tiene un gran nivel de honra lo que es una bendición. Entonces bendecimos a todas aquellas personas que van a ver este material, que van a poder captar esto. Los bendecimos en el nombre de Jesús, y declaramos que sus vidas van a ser transformadas día a día.